El Averiguadero. Cuando sucede algo y salimos todos para saber qué pasó, se le conoce como El Averiguadero. Muy buenos días, amigos, gracias por acompañarnos en este sabadito fin de semana. Un placer saludar, como todos los sábados, a mi compañera Brenda Maurer. Bueno, la saludo todos los días, ¿no? De lunes a domingo prácticamente, los lunes en los noticieros y el sábado pues compartimos este espacio del Averiguadero. Brenda, ¿cómo estás? Buen día. Oye, muchísimas gracias, muy buenos días, pues muy contento sobre el tema que vamos a abordar hoy porque ¿Sí? Es de mucha esperanza y es una labor que identifica mucho a Durango, como es el tema del campo. Así es, incluso las actividades económicas más importantes de Durango sigue siendo las actividades primarias. ¿Sí? Bueno, ahí está el tema también forestal, obviamente, está la minería, pero vamos a centrarnos hoy en dos temas muy importantes que tienen que ver con la agricultura y la ganadería. Lo comenta bien mi compañera Brenda, es un programa de esperanza, porque en estos momentos, más en estos momentos de pandemia, cuando estamos viendo que hay una extrema pobreza que se está multiplicando desafortunadamente a nivel global, entra la necesidad de lo que es la garantía alimentaria, el contar con alimentos nutritivos en la mesa de tu hogar a precios lo más accesible posible. Y esto requiere, obviamente, tener un campo productivo. Que trabajen nuestros campesinos, porque es una tarea esencial, y que logren ellos estar levantando cosechas suficientes para abastecer, primero en México, su soberanía alimentaria. Claro. Y ver que se puede compartir con el mundo. Finalmente ya es un escenario totalmente globalizado, ¿no? Donde hay además muchos retos, ¿no? También planteaban los campesinos en este momento la situación de la apertura de las importaciones. Sí. Entonces, es todo un reto el tema del campo, es una forma de vida de muchos y es la vida de todos en el tema de la alimentación. Entonces, sí es un reto el que se tiene en estos momentos sumamente importante, aunado a las cuestiones climatológicas que se han venido enfrentando y, bueno, retos tecnológicos que también hay sin duda alguna. Muy bien, y pues yo me vine ad hoc al programa. Vienes muy campesino, sí. ¿Cómo no? Me traje Qué mis barbaridad. botas. Estas no son de trabajo, ¿verdad? Ya me han dicho mis amigos del campo. Esas son dijo, las botas fifís. esas son fifís, Tony. De Esas campesino no... fifí. Sí. Dice, estas no están acá de la talacha, pero bueno, se las pasamos. Bueno, pues hoy me vine elegante, pero me vine así acorde al programa para recibir a nuestros invitados, que vamos a hablar con ellos. El momento actual del campo, ¿les ha pegado la pandemia? ¿Cómo está el escenario del Tratado de Libre Comercio que ha sido modificado para estar en esta interacción comercial con Estados Unidos y con Canadá, nuestros principales socios, pero también nuestros principales competidores? Y bueno, obviamente si estamos listos para seguir avanzando en el tema productivo. Agradezco la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Joel Corral. Señor secretario, bienvenido, gracias. Gracias, Tony, gracias, Brenda. Pues muy sí, amable señor. por invitarnos a este programa, pues prácticamente yo creo de mucha plática, interacción. Desde luego saludo con todo respeto y afecto a la ciudadanía y especialmente a nuestros productores del campo de Durango. Gracias, secretario. Y bueno, nos acompaña un invitado de lujo. Él es un investigador en retiro del INIFAP, don Ebenor Cuellar, quien nos va a poner algunos elementos, algunos datos que nos pueden decir si va por buen rumbo la política pública, el trabajo en el campo, si somos o no somos productivos y cuáles son los principales retos también. Señor don Ebenor, muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Y vamos a entrar en materia. Sí. Vamos a entrar en materia. Señor secretario, la pandemia, este COVID-19 que está impactando a todos los países, hay ciertas actividades que se definieron como esenciales, no se suspendieron, el campo es una de ellas, pero la realidad es que el COVID también llegó al medio rural. ¿Qué tan afectado está el medio rural en este momento? Mira, bueno, pues es una realidad este problema del coronavirus. Desgraciadamente quisiéramos sentir y que fuera a veces regional, en alguna parte específicamente del mundo. Pues es así tan catastrófico, pues que es una situación mundial. Por consecuencia, pues en nuestro estado, México y nuestro estado, nuestro municipio, nuestras localidades no son la excepción. El COVID está en todos los rincones de nuestro estado, sobre todo en algunas regiones donde sí hay más movilidad de gente que llega y sale, y de gente que a lo mejor tiene su modus vivendus en otros lugares del país y en otros lugares del mundo como nuestros paisanos. Sin embargo, hay que reconocer a 8 municipios que aún están libres precisamente de la pandemia. ¿Cierto? En este sentido,
pues nosotros también como gobierno somos corresponsables precisamente de divulgar, de impulsar y de recomendar, de acuerdo a la declaratoria de la propia Secretaría y del propio señor gobernador José Rosa Puro Torres, donde tomemos las medidas necesarias. Oiga, pero esto ha inhibido que el ciclo avance, que los programas se apliquen, ha inhibido, vemos un campo frenado. No. No. Definitivamente no. Creo que la actividad primaria del Estado de Durango es primaria. Y en ese sentido, pues es un sustento de un gran porcentaje de nuestros ciudadanos en el Estado, donde Durango se caracteriza precisamente por actividades propias, que es la ganadería y la agricultura. Habrá otras actividades, pero dentro de la Secretaría, la responsabilidad de la misma y de su servidor es precisamente que los programas que se tengan que atender aterricen en tiempo y forma. Este año, 2020, a pesar de precisamente de esta situación de protocolos sanitarios, hemos aplicado los programas en tiempo y forma. Hay 3 programas principales en Secretaría que todo el mundo los conoce, que es el suplemento alimenticio, el tema de semilla de avena y el tema de semilla forrajera. Estamos ahorita precisamente en ejercicio de ellos, en la dispersión, en la aplicación, y estamos en tiempo y forma. El campo no puede detenerse, porque son fechas específicas. Cada uno de los cultivos o cada uno de los programas que tiene la Secretaría tienen su tiempo de dispersarse, de atender al productor, porque tienen fechas. Posiblemente no tengan fecha de apertura, pero de cierre de siembra sí, por el tema climatológico de nuestro estado. De la producción de semillas y de los diversos productos del campo están garantizados para este año, de acuerdo a lo que se tiene, al menos por el trabajo del campesino, ¿no? El señor gobernador, desde el principio del año, que veíamos primero, venimos de una sequía catastrófica, sí, de un PB 2019 difícil, donde obtuvimos por consecuencia un 20% de siembras y por consecuencia también tuvimos únicamente un 20% de productividad. Para Durango el referente a nivel nacional pues viene siendo el frijol. Ustedes saben que ocupamos prácticamente de los primeros lugares en el país, pero el primer lugar en cultivo pinto saltillo, de la variedad pinto saltillo. En ese sentido nos responsabiliza porque no nada más somos un estado de autoconsumo, somos un estado que también pone los alimentos en las mesas de todos los mexicanos y también muchas veces fuera del país. En este sentido, nosotros estaremos preocupados, como siempre lo hemos hecho, y donde al principio lo decía, el señor gobernador me encargó que diseñáramos los programas con mucha objetividad, con mucho adicionamiento a productores que sí necesiten el apoyo, pero que también produzcan. Y en ese sentido nosotros hemos trabajado en coordinación, desde luego también con el gobierno federal, para cruzar la información de los programas que ellos tienen y no atender a los mismos. Sí. Por eso este año hemos ampliado las metas de atención a los productores del campo y andamos ahorita ocupados en este tema. Bien, don Ebenor Cuellar, usted recorre el campo, comparte mucha información a través de las redes sociales. Yo soy una de las personas que recibe información que comparte, lo cual le agradezco mucho. ¿Cómo ve el campo de Durango en este momento? No sé, hemos puesto sobre la mesa el tema de la pandemia, no sé si eso afecte en un momento los escenarios de productividad, o nos afecta más el tema del clima, o nos afecta más un nuevo tratado con Estados Unidos. ¿Cómo visualiza usted el campo? En el aspecto de productividad no tanto, pero sí en la cuestión socioeconómica. Este es un año muy complejo. Acabamos de salir, como lo dijo el doctor Corral, de un año muy malo en la cuestión de la precipitación. Y aquí se atraviesan 3 factores. Uno es el económico. No hay dinero en el país. No hay dinero. Los programas de gobierno federal están casi parados. La otra cuestión es de que el año pasado nos quedamos sin reservas alimenticias. Y igualmente nos pasó con las reservas de agua. Eso también influye mucho en el aspecto laboral, de empleo, de economía, de salud, de nutrición. Este es un año de oportunidades para tener una actitud de planeación, de organización, de ahorro, de aprovechar el agua, de saber utilizar el agua, de ser más responsables con el cuidado del medio ambiente, de tener una ganadería más ordenada, renovada, organizada, porque yo lo he dicho, de los 3 factores, el forestal, el pecuario y el agrícola, el área ganadera es la más destructiva en el estado. Afecta a las áreas boscosas,
a las áreas de pastizal y a las áreas agrícolas. Lo que nosotros vemos de fuertes problemas de erosión es debido a que los agostaderos, los lomeríos, las áreas montañosas están realmente pelonas. Entonces el agua cuando llega a precipitarse no tiene una reserva vegetal, una cubierta vegetal para ser retenida y que se infiltre. Baja directamente a las áreas agrícolas. Entonces el aspecto ambiental incide fuertemente sobre la productividad. De ahí la necesidad de una buena planeación y sobre todo de que este es un año, debe ser un año para ahorrar agua, para cuidar nuestros bosques, para producir mucho forraje y mucho grano. Tener una mentalidad o una cultura del ahorro. Ahorro económico, hay que guardar nuestros granos, hay que guardar nuestros forrajes, porque nada nos asegura que el próximo año, en el 2021, pueda repetirse las condiciones de sequía. A ver, Y no es justo que haya tantos problemas. a ver, suena lógico, es entendible, pero ¿es posible? Usted habla de un escenario de pobreza, la gente se deshace rápido de lo que tiene para poder subsistir. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se están haciendo correctas las políticas públicas para este escenario que usted plantea? No hay. No hay. A nivel federal no tenemos una política agroalimentaria bien definida y de apoyo al campesino mexicano. Estamos importando el arroz. Ya no importamos ni siquiera granos oleaginosos. Estamos importando aceites. Porque el americano se está quedando con las pastas, que son una fuente muy importante de energía para el forraje, para el ganado, perdón. Estamos importando maíz, trigo, cebada. El caso del frijol en México es un cultivo muy importante, pero en México, a nivel mundial, el frijol no es un cultivo importante. En Durango y el altiplano sí es un cultivo muy importante para nosotros. ¿Qué haría falta entonces, don Avedor, en esta política pública? Porque justamente la política pública ausente se plantea como uno de los retos en el TEMEC a desarrollarse, que tendría que ser un área de oportunidad para México en este momento. Entonces, ¿qué hace falta para generar esa política pública que realmente permita ir adquiriendo esa cultura en el tema del campo, de una sustentabilidad? Sí, y don Evenor. Hace falta un trabajo organizado en el aspecto, en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y en los sectores productivos. Si no hay esa organización, difícilmente vamos a salir de los problemas que cada año se nos presentan. Secretario, usted forma parte, hay una asociación de secretarios a nivel nacional, lo que está ahorita planteando don Evenor, un tema que ustedes ponen en la mesa y luego debaten con el secretario Villalobos. ¿Lo que dice don Evenor coincide con él o no? Mira, definitivamente que sí. Creo que para poder lograr los objetivos y componer una política pública, tienen que estar los tres niveles de gobierno y tienen que estar con un objetivo principal. Y para ello se necesita coordinación, se necesita retroalimentación de cada una de las regiones del país o específicamente de cada estado, que de allí es donde nacen las necesidades. No todas las regiones de nuestro país son igual, ni en ningún sentido, ni climatológico, ni costumbres, ni temas de esos, sino que se tiene que tener realmente la necesidad de acuerdo a la vocación de la región, del estado y incluso de los productores. Si no tenemos esa coordinación, como es el caso de estos tiempos, la coordinación que de una manera u otra se había venido teniendo durante años, existían los programas con un sentido común, sí, con una objetividad común de ayudar a la productividad con programas de una manera u otra. El campo está en este momento, al menos el de Durango, y era una política nacional donde tiene infraestructura y tiene equipo. Pero para el tema de los gastos de operación de cada año de los cultivos, no hay un apoyo específico del gobierno federal. El gobierno estatal ha hecho lo posible en el sentido financieramente. Que el gobierno federal se justifica que no tiene dinero, pues los estados menos y los municipios menos. En ese sentido, por eso nosotros como gobierno estatal hemos hecho todos los programas, van coordinados con los municipios, donde están ellos participando con una parte
de financiamiento, otra los productores y otra del Estado. Es del modo que solo juntos podemos salir adelante. Pero ahorita la ausencia de la política pública del gobierno federal es vigente. ¿Ha hecho oídos sordos el gobierno federal? Porque el campesino lo ha dicho, los liderazgos lo han mencionado, los secretarios han mencionado la necesidad de los programas, pero finalmente estos pareciera que se van cerrando. El campesino siente que no que se le dio la espalda, ya que se le abandonó por completo. Lo siente y es una realidad. Y si alguien lo siente más, pues son los gobiernos intermedios, que son los estatales y municipales. Así es. Porque somos el enlace directamente con los productores. Y sabemos el sentir. Y sabemos que los programas de gobierno federal, de famosos programas de concurrencia, de 2018 para el 2019 nos quitaron el 50%. Y del 19 para 20, absolutamente ningún centavo partido por la mitad nosotros ejecutamos de parte del dinero federal que teníamos en concurrencia. Y dijéramos, bueno, no es el Estado el que tenga que ejecutarlos, que lo ejecute el propio gobierno a través de la SADER, pero es una área también desmantelada. Sí. En este sentido, todo lo direccionan por el programa de bienestar, diciendo que de ahí va a haber la sustentabilidad alimentaria y bueno, para nosotros no es la manera. Por eso en las políticas estatales vamos directamente con objetividad a las necesidades de nuestros productores del campo, de acuerdo a la vocación de cada región de nuestro estado. Bien, don Ebenor, ante este escenario que están ustedes planteando, un nuevo tratado comercial, el anterior se supone que nos iba a permitir crecer al nivel de otras potencias, vimos que no. Ante este escenario, entonces, ¿cuál es el futuro del campo duranguense? ¿Cuál es? Hay grandes amenazas que el común de la gente del campo no se ha dado cuenta. En el nuevo tratado comercial de Estados Unidos, México y Canadá, se está exigiendo una nueva reglamentación sobre el uso de variedades vegetales. Ahí hay algo que yo no quisiera decir que sea turbio, pero trae ya una intención de que ahora el agricultor en un futuro no va a poder reutilizar sus variedades o sus semillas. Va a tener que pagar derechos, va a tener que comprar cada año semilla de las variedades que él va a sembrar. Y la cultura de México no es así. Cuando una persona adquiere una semilla, si le gusta, conserva grano de ahí y la usa nuevamente. Y no está penado. En el nuevo tratado viene ya algo sobre la protección de variedades vegetales. Los americanos tienen miedo de que al venir a México con sus variedades y su tecnología, los mexicanos las copien, se apropien de ella y ellos pierdan el negocio. Se están yendo por el aspecto legal. Sí. Están presionando al gobierno mexicano para que haya esa obligatoriedad de que los agricultores no reusen las semillas. Si realmente el gobierno americano estaría interesado en mejorar la agricultura mexicana, debería de permitir la renovación nuevamente de la productora nacional de semillas. Pero ellos no quieren eso. Ellos quieren meter a sus empresas semilleras en todo el país. Esa es una gran amenaza que tenemos en el nuevo TLC. De ahí la necesidad de que tengamos políticas bien claras y fuertes en el campo mexicano, organizados desde los campesinos hasta las instancias superiores. A ver, porque nos van a dar otro ramalazo. A ver, el equipo agrícola de Andrés Manuel López Obrador no es un equipo joven, es un equipo viejo, experimentado, incluso algunos fundadores de tema CONASUPO, los que están en Segalmex, son el Liconce y todos ellos traen esa escuela de algunas décadas. Entonces, ¿qué pasa? ¿No escucha el presidente o ese equipo? O sea, ¿qué sucede? Porque esta información que usted nos comenta habla de esa política. ¿Qué pasa entonces con el presidente? Y tengo una pregunta muy interesante que nos envían. Dice, a ver, ¿en qué países los agricultores han tenido éxito? ¿Cómo lo han hecho? ¿Y cuál es la diferencia entonces? Porque México es riquísimo, grandísimo. O sea, ¿cuál es la diferencia?
Tengo esas dos preguntas. No sé, adelante, secretario, adelante, don Menor. A ver, don Menor, Bueno. usted dígame. Mira, efectivamente, Ok, adelante. yo creo que tenemos Sí. nosotros una gran diferencia y también una gran competencia con los países de primer mundo y como es nuestro vecino Estados Unidos. En esos países, y no vamos lejos, propio Estados Unidos, pues tienen una agricultura subsidiada. Subsidiada en condiciones de lo que fuera, e incluso no a cuentagotas, sino que realmente tienen un subsidio, desde luego, de acuerdo a sus sistemas de financiamiento y de acuerdo a sus sistemas de intercambio en efectivo. O sea, eso es un estímulo directo a los productores. Y desde luego existe una convicción de los productores también de ser corresponsables. Nosotros, nuestras economías que manejamos en México y hoy en los últimos años, menos. No es posible poder tener ese subsidio con nuestros productores. Hacemos lo posible, sobre todo cuando hay gobiernos que tienen la voluntad y que conocen la situación de los productores del campo de cada uno de nuestros estados, como es el caso nuestro. La verdad, quisiéramos hacer más. Nunca se dice que se alcanza con el recurso que exista, que sea mucho. Sí. Pero creo que cuando hay una balanza, la verdad, entre productores y gobiernos, se puede hacer y hacer rendir y ser más productivos. A ver, hablan de dinero, pero en México sí le han inyectado miles de millones al campo, ¿eh? Miles de millones. Desde Conasupo hasta la fecha, Segalmex, Acerca. Y en programas miles, de tecnificación y miles de diversos millones. subsidios. Don Ebenor, ¿es dinero lo que falta en México? Sí, es es dinero. dinero, o sea, Es no lo dinero, podemos comparar con si los no hay Países dinero, Bajos. no hay, en cierta forma, ese impulso a la productividad. A ver, ¿por qué Pero, otros países son exitosos? pero yo quisiera retomar esa palabra de éxito, Sí, porque es relativo. Hace algunos años vino el doctor James Kelly de Michigan e hicimos un recorrido con él. Andábamos por la región de Flores Magón. Ya íbamos rumbo a Javier Mina. Y me dice, Idilio, tómame una fotografía aquí para mis estudiantes de la Universidad de Michigan. El doctor se paró en un cultivo de frijol y atrás había nopales y mezquites y huizaches. Digo, ¿por qué la quiere así? Dijo, es que le quiero mostrar a mis estudiantes en dónde se produce el frijol en México, en el semidesierto. Cuando una persona con 250, 300 milímetros produce 250, 300 kilos de frijol, ese es un éxito. Los productores mexicanos son productores de éxito. Que no haya, como le dijo el doctor Corral, programa de subsidio federal al campesino es diferente. Pero el problema no está en el campesino, el problema está en las políticas cerradas del gobierno federal. Y voy a retomar el caso del TLC. Hace unos 2 meses hubo una reunión en México, en la Secretaría, sobre el frijol. Anteriormente el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMIT, sí. trabajaba con maíz, nada más. Ahora el CIMIT se va a meter a frijol. Pueden pasar 15 años o 20 años y los investigadores americanos no van a generar una variedad de frijol para México con las características de los frijoles que tenemos nosotros. La sequía, las condiciones de suelo y clima son muy difíciles de superar. Así que el problema no tanto es que el agricultor no tenga éxito, sino que hay un abandono del campesino, de las instituciones de investigación y desarrollo tecnológico. Sí. Y ya hay una intromisión peligrosa. A ver, pero entonces no hablamos de un paternalismo. ¿No puede el agricultor, el campesino, con una visión de negocios? Ahí entra el tema del financiamiento. O sea, necesitamos, sí, de gobierno inevitablemente. Es que el financiamiento es parte de cualquier sistema productivo. No necesariamente sea paternalismo. Financiamiento como tal. Sí. Pero tiene que ser de gobierno siempre, porque siempre se Bueno, espera que sea de y de la gobierno, banca privada. La mayoría. Pues que la banca Ajá. privada te presta carísimo. Sí, sí, sí. No, ve y compra tú algo y No, la banca te come con los intereses. ¿De cuánto tiempo entonces de rezago hablamos en el campo
ahorita decía, ahí hay un abandono histórico, se tiene un rezago, no se le apuesta, es una realidad en México también a la investigación para poder entrar a estos temas que permitan mejorar la semilla y los sistemas de productividad. ¿De qué rezago hablamos entonces? ¿Qué tan atrás vamos en esto? Pues en 1994 nos pusieron a pelear con Sansón a las patadas. Las patadas, así es. El atraso prácticamente en el campo mexicano viene desde que empezó el TLC en 1994. Ahí empezó el ¿Fue un freno entonces el TLC desmantelamiento. para el campo? Sí. Un Bien. desmantelamiento. Desmantelamiento. Miren, llegó ya don Rogelio Soto de la Unión Ganadera Regional. Vamos a hablar también de la ganadería. Yo había visualizado una parte donde, bueno, donde venó el campo, pero ya le voy a decir a Venero que no se me vaya. No, porque está hablando de la ganadería y los retos que implica la No, ganadería. y aparte además. ya dijo que la ganadería daña. Sí, por eso. Es el principal. Pero bueno, para colocar a don Rogelio, porque tenemos que colocarlo a una sana distancia y todo, vamos a compartirles una participación que nos envía don Lucio Ayala. ¿Le pueden subir aquí para que Saludos, escuchen don nuestros Lucio. invitados? Don Lucio Ayala es un hombre de muchos años en el sector ganadero. Yo es el que tiene más años. De mucha experiencia. Y para ver qué opina él de lo que está pasando ahorita y cuáles son los retos. Ahí vamos con don Lucio Ayala, Cucuy, ¿lo tenemos? Adelante con don Lucio. Los retos son muchísimos. Muchísimos son los retos. Y mientras más mal sigamos la Secretaría y los productores haciendo las cosas mal, los retos van a ser mayores, sin lugar a duda. Yo he cuestionado, no en una vez, en varias veces, el hecho de que la solución para la cuestión de la falta de pasto en los agostaderos no es repartir 1 kilo de maíz. No es definitivamente porque no soluciona absolutamente en nada. ¿Qué requerimos? Requerimos infraestructura en el campo, bordos de almacenamiento de agua, perforación de pozos, división de potreros, exclusión de los mismos para poder rotar el ganado en esos potreros y que la gente vea que efectivamente si hacemos las cosas bien los resultados van a ser excelentes. No es posible que un productor con 100 vacas apenas sí saque para mal vivir. Eso no es posible, definitivamente. Eso se ve aquí yo creo que en muchas partes de nuestro país, pero me puedo decir con toda certeza que en lo que se refiere a Durango, a nuestra región, sí están las cosas bastante mal hechas. Bastante mal hechas por la razón que ya les explicaba. No hay infraestructura en el campo. Toda la infraestructura referente a agua que tenemos aquí en lo que es 13-14 hectáreas que tiene el ejido Guadalupe Victoria son las aguas negras de los drenajes, que es donde el ganado en tiempo de estiaje abreva el agua de ahí. ¿Por qué? Porque no hay más agua. No hay división de potreros. Todas las 13-14 hectáreas es un solo potrero mancomunado porque toda la tierra es ejidal. Entonces no podemos definitivamente rotar e ir dándole su descanso a los terrenos y aprovechando otros en ese momento. Y mientras no hagamos eso, creo que estamos pésimamente mal. ¿Cómo es posible que el 80% de la tierra en el estado de Durango sea ejidal y apenas sí produzca el 20%? ¿Y cómo es posible que con el 20% de pequeñas propiedades produzca el 80% de lo que se produce en Durango? De ahí que deduzco que estamos pésimamente mal, que les falta, creo que una poca más de imaginación a las personas que están al frente de la Secretaría, llámese Zagarpa, llámese Zagader, y definitivamente, mientras no cambiemos, la verdad, esa
costumbre de darnos un kilo de maíz como si fuera limosna, no vamos a salir del bache en que nos encontramos. Bueno, yo creo que la pandemia de que estamos siendo víctimas o que estamos sufriendo con ella afecta no únicamente a la economía del campo, afecta a los comercios, afecta en sí a toda la economía en general. Lamentablemente, contra eso, pues los únicos que pueden hacer algo y hacerlo bien serán los científicos en la cuestión de la medicina, en la cuestión de las vacunas. La gente del campo en eso, lo único que podemos hacer es precisamente resguardarnos en nuestras casas o bien en el campo donde no hay tanta gente, donde no hay tanto peligro y donde las cosas están más tranquilas, en vez de andar aquí en el mercado donde está la mayor parte de la población. En el campo, y tiene usted por ejemplo de la colonia Castro hacia allá, La Virgen, toda esta ranchera del municipio de Cuencamé, no hay un solo caso de rotavirus. No, allá está todo el mundo tranquilo. El peligro y el riesgo y los casos se dan precisamente en las partes más pobres. Bien, pues ahí está esta participación que nos envía don Lucío Ayala desde Guadalupe, Victoria. Gracias, don Lucío. Y bueno, le damos la bienvenida a don Rogelio Soto. Buenos días, Juan. ¿Cómo está, líder? Señor, bienvenido. Buenos días, secretario. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Rofi? Buenos días. Presidente de la Unión Ganadera Regional de Durango. Y bueno, escuchamos a don Lucío. Oiga, pues estamos fregados. Sí, señor. Ahora sí. Estamos con una política pública errónea. Qué bueno que nos acompaña. Don Ebenor dijo que la ganadería es una de las principales destructoras del medio ambiente en el impacto del tema del agostadero y que llegan las aguas a la agricultura. Entonces, lo vamos a recibir con cuestionamientos. Directa los adelante, cuestionamientos. adelante. Ok, andamos muy mal. Pues yo en cuestión ganadera, de los 2 años que tengo al frente de la Unión Ganadera, las exportaciones de ganado, si bien han ido bien a la alza. Sí. Ahorita a la fecha llevamos exportadas más de 203,000 cabezas de ganado. Nunca teníamos muchos años que no se exportaban más de 203,000 cabezas de ganado. ¿A qué me refiero? A la importancia de exportar tanta cabeza de ganado en pie, que es un dinero que recibe directamente el productor ganadero a buen precio. De no ser por la exportación de ganado, tendríamos unos precios muy castigados, como no es de que estemos para compararnos con la región sur de nuestro país, pero sí las condiciones sanitarias que hemos tenido en los últimos años, no es de ahorita, son de varios años del trabajo que se ha hecho, permite que tengamos esa facilidad de exportar el ganado a Estados Unidos, redundando en el buen precio y en un buen dinero que reciben nuestros amigos productores ganaderos. A ver, don Lucío plantea 2 escenarios, dice, a ver, el 80% elegido, habla ahí de vacas y la gente tiene para mal comer, y luego habla de pequeños productores que son los más productivos. ¿El problema es elegido entonces? Siempre se ha mencionado que el problema es elegido, ¿El porque no problema hay es una elegido? organización Bueno, en elegido. en el ejido falta un poco de organización, ¿verdad? Trabajamos, como decía don Lucío, ¿verdad? A la buena de Dios. Sí falta un poco de organización en el ejido. Las pequeñas propiedades, las pequeñas propietarias, los pequeños ganaderos y que tienen buenas prácticas pecuarias, desde el uso de suplementos adecuados, desde la inseminación, de exponer buenos toros a sus vacas y de buena genética, que es donde se da la mayoría de la genética. Como escuché con don Lucío ahorita, escuché decirle que mencionaba que 14,000 hectáreas en sus ejidos de Guadalupe, Victoria, todas libres, no hay división de agostaderos. Pues los ejidos sí necesitan un buen manejo de sus agostaderos, Claro. una buena carga animal. ¿En qué estamos en los ejidos? En los ejidos estamos en que no se aplica el reglamento interno de los ejidos. O sea, tenemos que aplicar el reglamento interno. ¿En qué consiste? En una carga animal adecuada, en el despoblamiento
de animales improductivos como puede ser equinos, asnos y vacas improductivas. Sí falta ese manejo adecuado en los ejidos. Sí faltan, en todos los ejidos faltan división de aguastaderos. Ok, don Evedor, ¿el problema es el ejido? No necesariamente. No necesariamente. El problema es la organización, la falta de capacitación y sobre todo la profesionalización. No es posible que en Durango, en un año de sequía, se mueran 200,000 cabezas de ganado. Porque a ningún ganadero, verdadero ganadero, se le muere una vaca. Primero la mata, para sacarle el cuero, el hueso y la carne seca. Entonces, ¿qué es lo que falta en el sector ganadero? El sector ganadero dentro del ejido es una actividad secundaria. La primaria fue la agricultura. En el pasado los campesinos eran jóvenes. Ahora el campesino ya entró a una etapa avanzada. Está cediendo sus tierras a otras personas y él está trabajando la ganadería como su actividad primaria. Pero con la misma cultura que manejó la tierra, ahora maneja el ganado. Y es ahí donde hace falta una fuerte capacitación, adiestramiento y apoyo económico al ejidatario en el aspecto ganadero. La vaca en sí es una especie que no es originaria de América. La vaca llegó con los españoles. Y yo lo he dicho, hay 3 factores de destrucción en el medio ambiente. El pastoreo excesivo del ganado, la motosierra y el arado de discos. Eso nos incide en los 3 sectores, Sí. agrícola, pecuario y forestal. La ganadería es, como lo acaba de decir Rogelio, es un factor muy importante, pero debe ser una ganadería apoyada y organizada. Bien. ¿Sí? ¿Y hay recursos, secretario, para la ganadería? Porque No, aquí hablan de la hay división de visión, ¿no? potreros, sí. Hay visión. Y decía, por ejemplo, don Lucio, pues nos dan 1 kilo de maíz como si fuera limosna, hablan de apoyos, falta qué para encontrar ese equilibrio entonces. Porque por un lado nos afecta el desarrollo del medio ambiente, pero por otro es una actividad económica importantísima. Definitivamente, mira, yo creo que pues, todos en lo común podemos tener algo de razón. Desde luego, en los gobiernos, yo lo he dicho, que se necesita primero esa coordinación de esfuerzos. Y desgraciadamente, lo vuelvo a decir, hoy no lo tenemos. Sin embargo, nunca ha habido recurso que alcance. Y desde luego, en el caso de los programas emergentes que tiene el Estado, como lo dije de un principio, el de suplemento alimenticio y apoyo de semilla avena subsidiada y de frijol, pues son programas que va a ayudar, por eso lo dije también, objetivamente a quien más lo necesite. Y también a quien trabaje, porque pues, hay muchas artimañas que en vez de utilizar bien el producto, pues lo hacen con otras finalidades y dejamos de apoyar a otro que realmente lo necesita. Es una realidad, lo fundamental, y lo decíamos el ingeniero Venero y su servidor, que el recurso es importante. Bien. Para poder producir hay que invertirle, tanto en el tema ganadero como en el tema agrícola. Y es efectivo. También hay que decirlo, la cultura de nuestros campesinos en el campo viene de una cultura difícil, de una cultura donde en sus momentos los sistemas políticos los hicieron dependientes. Exacto. En ese sentido, sí había, y yo estuve en esos tiempos, en lo personal, cuando en esta Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal éramos cerca de 4,000 técnicos. Los años mozos, cuando hubo gobiernos que sí le metieron asistencia técnica al campo. Hoy estamos abandonando esa parte porque no tenemos una coordinación y una autoeficiencia de recursos para poder seguir apoyando tecnológicamente. Pero es lo más fácil del mundo. Desgraciadamente, seguimos teniendo los mismos índices de producción, tanto en el tema ganadero como en el tema agrícola. En el tema ganadero hay que reconocerlo, Benor, traemos alrededor de un 40% de pariciones. Es bajísimo, no es rentable. Para poder mantener las otras, si son 10 vacas, para poder mantener las otras 6 vacas, tienes que vender los 4 becerros que te dio. En el tema agrícola seguimos teniendo los mismos índices de producción, de 450 kilos de frijol, que es el referente en el estado. Bien, estamos desde el inicio del programa tratando de enlazar a Juan Carlos Arizmendi desde la Ciudad de México. No sé si ya esté ahí. A ver,
Juan Carlos Arizmendi del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Le saludamos en esta videollamada. Juan Carlos Arizmendi, buenos días. Buenos días, Toño. Saludo con afecto a sus invitados y al auditorio de su programa. Estoy a sus órdenes, Toño. Juan Carlos Arizmendi, bueno, hemos estado platicando del tema de la productividad y hemos hablado del TEMEC y de los retos que está enfrentando. Ahorita mencionaban el tema del frijol y nos comentaba don Evenor Cuellar que a nivel global no es un cultivo importante, pero que a nivel local, a nivel regional, sí es un cultivo importante. Nos queda muy poco tiempo, Juan Carlos Arizmendi. ¿Cómo está este año en el tema del frijol? ¿Cómo está la siembra en el país? Bueno, ya las siembras se regularizaron en los estados productores del primavera-verano y ya hay un importante avance en las siembras. Y respecto al cultivo del frijol, por supuesto que es un cultivo preponderante en nuestro estado de Durango. Bien, ¿cuál es el escenario para el campesino en este momento? ¿Va a haber precio, no va a traer precio? Ya el campesino pregunta si su cosecha va a valer. A nivel mundial, Toño, se siguen demandando productos agropecuarios y por supuesto se demanda frijol y para mí esto motivará un buen precio de pago por las cosechas de los productores de frijol, sin duda. ¿Qué opinión le merece el nuevo tratado comercial? Bueno, el tratado comercial, uno de los principales cambios que tiene es el equiparar las condiciones laborales de los trabajadores de los tres países firmantes, lo cual representa pues una mayor justicia social y laboral. También debemos decir que el TEMEC es un tratado de oportunidades, pero también demanda retos en nuestros productores y en el propio gobierno en materia de ser más productivos y más competitivos. ¿Qué le falta al gobierno? Pues sin duda ha faltado una mayor inversión al campo. Hoy de cada 100 pesos del presupuesto de egresos de la federación, solo 75 centavos están destinados a la SADER como cabeza de sector. Y de este recurso, solo el 3%, Toño, va destinado al fomento agropecuario. Me parece que le ha faltado políticas públicas que vinculen a los órdenes de gobierno y que sea más rentable, más productivo, más competitivo nuestro campo. Hoy me parece que debe de haber una mejor planeación agrícola en el caso de la agricultura, y una mejor planeación agrícola y producir lo que el propio sector demanda, los propios mercado demanda. Y me parece que hay una desvinculación y poca aportación en la inversión a lo productivo en el gobierno federal, y eso se transmite a los estados. Juan Carlos Arizmendi, le agradezco este enlace, el tiempo nos comió muy rápido. Dejamos abierto el pendiente a ver si en la semana volvemos a platicar con usted con más calma. Con todo gusto, Toño, estoy a sus órdenes. Un saludo para todos. Gracias. Juan Carlos Arizmendi, miembro del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable. Pues parece que todos coincidimos. Mencionaba algo muy interesante, el tema del precio justamente para el producto. Los cupos de importación, ¿cómo van a afectar? Porque se abrió, y esto también tiene preocupación, se abrieron anticipadamente estos cupos de importación, tiene preocupación el campesino. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Definitivamente yo creo que es una parte importante lo que es de importación en los cupos y sobre todo en los tiempos en que se den estas actividades comerciales. Pero ahorita la preocupación sí viene siendo ya desde ahorita el posible precio que se pueda dar de acuerdo a la oferta y la demanda, porque es lo que define. Pero recordemos también que ya hay un precio piso, hay un precio de garantía. Entonces, ese precio de garantía mínimo, pues tendrá que ser no menos de ese precio de garantía. Y la productividad, la producción el año pasado se elevó mucho más a ese precio de garantía. Bueno, fue porque no hubo producción. O sea, el tema de la oferta y la demanda. Hoy esperemos, aunque el precio de una manera u otra no se va a sostener, eso va a ser lógico, pero esperemos. Para eso trabajamos todos los gobiernos, los ciudadanos y los productores, pues para poder producir. Ya veremos cómo se vienen las cosas en base a ese precio de garantía. Vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa. Porque nos en falta una más hora, también de la ganadería. Sí, es una hora es suficiente. Don Rogelio Soto, ¿cuál es el futuro del ganado de Durango ante un tratado TEMEC? ¿Cambia algo o no cambia nada? Por lo pronto, nosotros pienso que es para bien. Para bien y para mejorar. Tenemos la oportunidad
Ya ahorita, esta semana que está terminando, que terminó laboralmente, debió de haber venido gente de Senacica a darnos el permiso para la exportación de la autorización de carne a Estados Unidos por parte del rastro de la Unión Ganadera. Se estuvo trabajando con ANETIF los últimos 3 meses, se logró hace 15 días la certificación Hazard ya por ANETIF, ya nomás estamos esperando que Senacica venga y nos dé el permiso. Es cuestión de que tengan paraviáticos porque al parecer están muy limitados y eso es lo único que nos tiene detenidos ya para exportar carne de nuestro rastro propiedad de la Unión Ganadera hacia Estados Unidos como una clasificación Hazard base. A partir de allí podemos aspirar a otros tipos de certificaciones para exportar a otros países. ¿China? China puede ser uno de ellos. El que más nos dificulta es la certificación halal por las rituales que usan los musulmanes para el sacrificio propio de los bovinos, pero por lo pronto empezando a trabajar con Estados Unidos, empezamos bien, en caso de, estamos listos y probablemente China en un futuro, no tarde, pero próximo sí. Entonces dependemos nada más de Senacica para empezar a mandar carne a Estados Unidos, quien tenga mercado allá. Una cosa bien importante, hablaba ahorita de la importancia de la exportación de ganado, nos mantiene un precio alto en los becerros, en subasta han salido becerros arriba de 85 pesos, tenemos un nuevo protocolo de exportación que empezó en vigor el 13 de julio de este año, de hace 2 semanas, donde nos limita varias cosas. Estamos ahorita en una plática que tuvimos en la trilateral, pusimos nuestra protesta de que no estábamos de acuerdo en ese tratado, en la manera en que se está tratando a México, en especial a Durango, a Chihuahua y a Sonora, y en la Junta de Trabajo del día de antier en la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, levantamos un escrito para pedir la ayuda de Senacica y se haga una protesta para que ese tratado que nos está imponiendo USDA hasta el momento cambie un poco y nos facilite más ganar un poco más de dinero en la comercialización de ganado. Algo bien importante, necesitamos mantener nuestra sanidad animal. Tenemos desde el 2016 que no probamos nuestro otro ganadero, muy listos en esto porque Estados Unidos USDA es Estados Unidos que nos obliga a que no pasemos más de 5 años para tener sin revisar nuestro acto ganadero. Tenemos 4 años, necesitamos hacer las pruebas en nuestro acto ganadero, si no, no vamos a poder tener acceso a ese mercado. Sandra Luz Mier Chaires dice, ¿debe haber precio base para la venta del ganado? ¿Eso es posible? No, definitivamente no. Esa es a la oferta y la demanda. Esa es a la oferta y la demanda. Oferta y demanda. Ahí no hay nada que hacer. Ahí no hay nada que hacer. Oferta y demanda y algo bien importante. Gracias a los apoyos del gobierno del Estado, al mejoramiento genético de los últimos años, tenemos una buena genética. Si tenemos una buena genética, tenemos un mejor precio ganado, definitivamente. Y sí, rápidamente agradecerle al señor gobernador que desde los apoyos que tenemos y al secretario Joel Corral, desde los apoyos que hemos tenido, como dijo nuestro amigo, somos agricultores y ganaderos, que hemos tenido de diciembre a acá, en semilla de avena y ahora en suplemento alimenticio, hemos tenido mejores cosechas de avena para ofertar pastura a nuestro ganado. El tiempo se nos fue, tenemos un minuto, don Menor, para cerrar. Pues yo... para terminar, deseo que este año sea un buen año para el temporal, para agricultores y ganaderos. Ahí lo tenemos todo. Secretario. Yo nada más con relación a lo del precio, que si hay un precio base. La verdad que mientras que tengamos la oportunidad de poder exportar, ese es el precio base. El día que no tengamos la oportunidad de exportación y tengamos ese estatus que la acreditamos modificado, el precio se va de acuerdo a la oferta y la demanda y sobre todo al precio de los engordadores, lo que es el consumo nacional. Ellos son los que le van a poner precio. Mientras que tengamos exportación, ese es el precio piso. Muy bien. Líder, gracias. Conservar definitivamente nuestro estatus sanitario y aplicarnos y hacer la conciencia a nuestros amigos ganaderos que necesitamos probar nuestro trato ganadero, porque si no, Estados Unidos a través de USDA ya no nos va a permitir y no nos va a poder comprar nuestro ganado. Bien, pues gracias, agradecerles, Antonio, agradecerles a nuestros invitados. Un tema sumamente interesante que sí deberemos de hacer una segunda parte. Vamos a hacer una segunda parte. Queda mucho en el tintero. Sí, queda muchísimo. Sí, así muchísimo. Entonces, muchísimas gracias a nuestros invitados. Qué complejo es el campo. Sí. Ya me voy a quitar las botas. Pero qué lujo también platicar con los expertos. Yo me puse las botas, dije, para que vean que también soy, dije, ya me las voy a quitar. Es mucha friega esto. Pero ve a dónde Menor iba el secretario, no traen botas. Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, Brenda. Mi presidente, gracias, mire, Antonio. No, sí. Ahí andamos. Vienen a la par, ahí van. Gracias, amigos, y recuerden que pueden checar la transmisión también de este programa.